pero hubo un episodio en tu vida que la cambió completamente. Un día cualquiera salí con mi pareja a pasear una perrita que teníamos. 3-4 metros adelante un carro se sube a la acera por donde yo voy caminando y yo quedo ahí atrapada. Tú estás debajo del carro pero consciente. Sí, mi mamá, mis hermanas y unas sobrinas llegan a la clínica, pero ellos piensan que yo me había chocado en mi carro. Y más o menos a las 12 del día ya los doctores están avisando que necesitan amputar una de mis piernas. Entonces mi intestino se reventó y mis pulmones se habían estripado. Yo me desperté unas semanas después de un coma, pero no tenía ni idea qué había pasado. ¿Cómo empezaste a hacer ese proceso de asimilar todo lo que había pasado? Con tanto miedo, con tanta frustración, con tanto dolor, es difícil ver cosas buenas y eventualmente llegar a decir, no porque a mí, sino para qué. Yo siempre le cuento a las personas algo que a mí me salvó, no perder la esperanza de que mañana va a ser diferente. ¿De qué te acompañabas en ese proceso? Yo siempre digo que el protagonista de esta historia es Juan, y yo me acuerdo que yo le terminé a él. Cuando tuvimos esa conversación, lo que él me dijo fue, es que yo no estoy contigo por tus piernas. Y yo soy tan buena, ¿por qué me pasa algo tan mal? Hey, ¿qué más? Bienvenidos a Conversaciones sin Guión. Me encanta poder saludarlos nuevamente. Nueva semana, nuevo episodio y nuevas historias por contar. Bienvenidos. Bueno, les cuento que este episodio de hoy ha sido súper perseguido. Lauris y yo llevamos ya un tiempo siguiéndonos, hablándonos, tratando de agendar. Pero siempre le dije, va a ser en el momento perfecto, ella así también lo cree. Me conecté mucho con su historia de vida, con su resiliencia, con su forma también de ser mujer y ser madre. Y por eso hoy está aquí. Así que, Lauris, bienvenida. Ay, muchas gracias, Lini. Sí, como tú dices, todo es perfecto. Todo pasa cuando tiene que ser, así que hoy es el momento para compartirnos. Gracias por estar aquí y poder permitirnos adentrar un poco en lo que es su vida. Les cuento pues que tengo una voz de tarro. Estuvo bueno el fin de semana, entonces... Sí, yo por ahí vi muchas historias, que matrimonio, que bodas, sí, todos sabemos, todos sabemos. Entonces me disculparán, pero bueno, la vamos a dar toda. Lauris, en el mundo financiero, administradora de empresas, ¿cierto? Ingeniera administradora, sí. Imagínate tú. Es como administradora de empresas con ingeniería industrial, una mezcla de las dos. Muy apasionada por el mundo financiero, pero en un momento de tu vida dijiste, yo ya no conecto con esto y hoy te dedicas más al tema espiritual, la numerología, la hipnosis, pero hubo un episodio en tu vida que la cambió completamente. Así que vamos a hablar de ese, quizás, despertar, lo llamaría yo, para conectar más contigo. Un despertar, un salto de conciencia cuántico, yo creo. Fue en el 2019, fue exactamente un 28 de julio, un día cualquiera, como tú decías, yo tenía 25 años en ese momento, hoy tengo 31, y un día cualquiera salí con mi pareja a pasear una perrita que teníamos que se llamaba Lucky. Y el plan era simplemente darle el paseíto a Lucky por la manzana como todos los días lo hacíamos. Nos levantamos un domingo cualquiera y salimos a caminar, como 8:30 de la mañana, y pasa que 3-4 cuadras de la casa hay un momento en que la perrita se sienta. Ella ya estaba muy viejita, entonces bueno, ella digamos que se cansó y se sentó, o de alguna manera fue el angelito que hizo posible que yo esté contigo hoy el día de hoy. Ella se sentó, mi novio para con ella, y yo no me doy cuenta, yo sigo caminando, igual, por la misma acera por donde vamos. Y pasa que 3-4 metros adelante un carro se sube a la acera por donde yo voy caminando. Y esto es una acera, al otro lado es un bosque, entonces el carro tenía que girar hacia abajo o hacia arriba, pero se va de frente. Y yo quedo ahí atrapada. Mi novio, que está unos pasos atrás, piensa que yo estaba al otro lado del carro y él me llama, él grita, pensando que yo ya había pasado, y yo no le contesto. Y ahí es que se da cuenta que pues solo se veía esta parte, o sea, como del pecho hacia arriba, y todo lo demás estaba debajo de ese carro. No teníamos celular, no teníamos billetera, teníamos a Lucky y las llaves de la casa, y ya. Eso era todo lo que teníamos en ese momento. Él empieza a llamar, a gritar, a pedir ayuda, a ver si alguien pasa, llama a una ambulancia, nos ayudan, pasa algo. Y pasa un momento en que él dice, no, pues te tengo que dejar acá. O sea, ya nadie pasaba. Domingo a las 8:30 la gente está dormida o está en la ciclovía, ¿sí? Aparte vivimos por una zona medio campestre, entonces más bien sola. O sea, tú estás debajo del carro, pero consciente. Sí, yo estuve consciente en muchas partes, incluso hasta que llegué a la clínica. Y ahorita te voy a contar por qué.
Y él llega y se va y me dice, bueno, es que te tengo que dejar, necesito buscar ayuda. Y sale, afortunadamente muy cerca del lugar está la Universidad CES. Sale hacia la universidad y ese día pasaron muchos milagros, Lina. Y es que el primer milagro fue que un domingo a esa hora, o sea, a las 9 de la mañana, iniciaba un congreso de traumatología en el CES. Eran como las 8:30. Entonces allá estaban todos los médicos, traumatólogos, especialistas, medicamentos, todo. Y ellos salen como a darme esos primeros auxilios y regalarme unos minutos más de vida. Bueno, llegan. Cuando intentan como trasladarme a la clínica porque llaman ya a la ambulancia para que me trasladen, se dan cuenta que necesitan los bomberos, ¿sí? Tiene que llegar los bomberos, remover el carro y ahí sí poderme sacar y trasladar. El tiempo sigue sumando, pero segundo milagro, muy cerca, por el Tesoro, había un camión de bomberos parqueado, o sea, no iba para ninguna parte, estaba ya como parqueado, disponible, llegó también súper rápido al lugar. Remueven el carro, me llevan a la clínica finalmente, a Las Vegas, todo el tiempo me atendieron en Las Vegas y ese fue el tercer milagro, que eso fue un domingo y normalmente los domingos las clínicas son más colapsadas, o sea, hay como más gente, la gente toma trago, hay más accidentes, todo está un poquito más congestionado y esa clínica estaba sola, pero estaban todos los especialistas, allá estaba el vascular, el plástico, el anestesiólogo, el ortopedista, todos, de una me entran a cirugía y hasta ese momento en mi casa nadie sabía nada. Nadie sabía nada, porque hasta ese día por la mañana yo no sabía lo que era estar en un hospital. Yo no tenía ni una gripa, estaba completamente, estaba bien, no tenía ningún problema de salud, digámoslo así. La decisión de llamar a mi casa, o mejor dicho, la tarea de llamar a mi casa y avisar que habíamos tenido un accidente. Mi novio llama a una de mis hermanas y le dice, tuvimos un accidente y vénganse para Medellín, que estamos en la clínica. Y ellos se vienen, mi mamá, mis hermanas, mi papá ya había trascendido unos meses antes, pero mi mamá, mis hermanas, unas sobrinas, llegan a la clínica muy rápido, pero ellos piensan que yo me había chocado en mi carro. Yo estaba, bueno, imagínate, 25 años, me había graduado de la universidad con honores, tenía un trabajo muy bueno, o sea, había conseguido trabajo súper rápido en una posición muy buena, me había acabado de comprar mi carro, estaba próxima a iniciar la maestría en finanzas, estaba estudiando portugués, inglés, todo estaba como muy bien. Y ellos dijeron, no, se chocó en el carro. Claro, está aprendiendo a manejar, está buñuela. Se vinieron, no, una fractura, se raspó, bueno. Y llegan como a las 11 de la mañana a Las Vegas y más o menos a las 12 del día ya los doctores están avisando que necesitan amputar una de mis piernas y que la otra no sabemos, ¿sí? En ese momento no se sabe, pero que ellos necesitan es hacer lo posible por conservar mi vida. Y en ese momento había una hemorragia muy grande que ya no podían controlar, entonces sí o sí necesitaban amputar. Llegan a amputar la pierna y se dan cuenta que el daño más grande era a nivel de tronco. Toda esta parte de acá fue la que recibió como el impacto directo del carro. Entonces mi intestino se reventó. Es como, las personas lo conocen como una peritonitis química, cuando se te revienta una partecita del intestino. Yo tenía el intestino reventado en varios pedacitos. Entonces me estaba contaminando con mi propia materia fecal y mis pulmones se habían estripado. Entonces no podían hacer esto. Inmediatamente me tienen que entubar para que una máquina respire por mí. Y ya después se empiezan a dar cuenta de otra cantidad de lesiones que había tenido, por ejemplo, a nivel de la columna. Es un milagro que yo hoy esté sentada contigo hablando así, moviendo mis manos, porque yo tuve 7 fracturas en la columna. Y en ese momento no sabíamos qué iba a pasar, si yo despertaba, si había tocado algún nervio, qué lesión iba a tener, sí. Y estaban esperando a ver qué pasaba. Y como a las 6 de la tarde, después de que ya hacen lo que pueden hacer por conservar la vida, que era lo que ellos decían, necesitamos estabilizarla, amputar todas las cirugías que me hicieron, la intubación, yo tengo un paro cardiorrespiratorio. Y en ese paro ya los doctores dicen, pues es que nosotros no sabemos. Si hay alguien que no esté acá, que venga. O sea, si falta familia, amigos, vecinos. Y después cuando me cuentan esa historia a mí me parece muy bonito porque me dicen que había como una habitación en la clínica que estaba llena de gente, obviamente todos en oración, pidiendo que yo pasara la noche y que ese no fuera mi último día, pero también con mucho miedo, porque el trauma sí había sido muy fuerte y muy impactante, y porque ya sabían que la conductora había muerto. Entonces la conductora fallece, que está protegida en el carro, yo, que no tenía ninguna protección, no tenía un pronóstico muy alentador en ese momento. Lo que pasó fue que yo me desperté unas semanas después de un coma, pero no tenía ni idea qué había pasado. Lina, eso fue como cuando uno tiene un sueño muy raro, que uno se despierta y que uno es como, ay, ¿yo por qué estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto tan raro? Yo recuerdo que yo como que empecé a abrir los ojos y veía vidrios
Entonces veía vidrios y veía piticos. Y yo decía, esto es como un hospital, pero yo, ¿por qué voy a estar en un hospital? Entonces yo O sea, ni siquiera recordaba del accidente. No, nada, nada. Entonces yo trataba de recordar qué había pasado, pero yo sabía quién era yo, ¿sí me entiendes? Yo decía, a ver, yo soy Laura, yo tengo 25 años, yo decía, sí, pero yo, ¿por qué estoy acá? ¿Qué es esto tan raro? Yo no estoy soñando. Yo me acordaba que me había acostado a ver una película, entonces imagínate esto, tú te acuestas hoy por la noche a ver una película, y luego abres los ojos y estás como en un hospital. El único razonamiento es estoy soñando. Yo decía, estoy soñando. Qué sueño tan raro, pero esto es un sueño. Cuando empiezo a ver que llegan doctores y llegan enfermeras y ellos se hablan y ya una doctora dice como ya la podemos desconectar y ahí yo entiendo que claro, yo tengo este tubo por acá en la boca que respira por mí, entonces ya me pueden quitar eso, me ponen es una cánula de oxígeno y cuando hacen eso yo lógicamente pregunto qué pasó, dónde estoy, qué sucedió y me dicen como, ay, ¿cómo así tú no te acuerdas? Y yo, no, no tengo ni idea, ¿qué pasó, doctora? ¿Dónde estoy? ¿Qué día es hoy? Todo. Y ellos se asustan un poquito y yo me acuerdo que me hacen estudios en la cabeza y todo porque cuando yo llegué estaba consciente. De hecho, yo les decía que me dolía mucho el estómago. Yo no me quejaba de las piernas, me cuentan, pero sí me quejaba mucho del abdomen y era por el intestino. O sea, era como esa peritonitis, es un dolor muy grande, o sea, eso era lo que a mí más me dolía. Pero en ese momento mi cerebro había bloqueado como todo ese recuerdo, no tenía ningún recuerdo. Entonces ella me cuenta, no, imagínate, tú tenías una perrita, tú saliste a pasear a la perrita con tu novio y un carro te atropelló. Y yo, ay, bueno, y mi Y hoy sí novio, recuerdas ese momento. y mi novio, y la perrita, cuando salí de la casa, sí, yo tengo leves recuerdos. De hecho, después cuando regresamos a la casa, a mí me daba muy duro cada que pasaba por el sitio donde fue el accidente. Porque obviamente cada que pasaba por ahí me llegaban como películas, como recuerdos de ese momento y bueno, fue teso al principio. Entonces, bueno, me cuentan que el accidente, que un carro me había atropellado y obviamente yo pregunto por Juan y por la perrita porque yo, uy, ¿y qué les pasó? Y me dicen que no, que ellos estaban bien. Yo no entendía nada, yo decía, bueno, ¿y entonces yo por qué estoy acá? Y ya me cuenta la doctora que no, que el trauma había sido fuerte y que para salvarme habían tenido que amputar una de las piernas. Y yo, ok, no. Ahí yo sí estaba segura que estaba como en un sueño. Yo sí decía, qué sueño tan loco. O sea, no puede ser. Y me dice, y la otra está tan mal que lo más probable es que también requiera una amputación. Y yo, ¿qué? Y yo, no, está loca. Entonces yo recuerdo ese momento, lo tengo muy anclado en mi cabeza porque yo intento hacer esto, sentarme para verme. Y decir, en ese momento yo no me había podido sentar, ¿cierto? Yo quería hacer esto para ver y decir que ahí estaban mis piernas y decir, ¿de qué está hablando? Y yo ni siquiera puedo mover el cuello. Y ahí ya me empiezan a contar las lesiones que tengo y va a pasar mucho tiempo para que yo me pueda volver a sentar. Yo creo que pasaron casi 6 meses que yo solamente miraba el techo. Me tenía que quedar completamente quieta para darle tiempo a que esas lesiones que habían ahí volvieran como a soldar. Y esperar cuando soldaran si había afectado algún nervio para ver qué lesión iba a tener. Todo ese tiempo yo simplemente miraba así, de pronto giraba un poquito la cabeza, me ayudaban a cambiar de posición. Pero yo simplemente me imaginaba lo que me estaban diciendo, todavía no lo podía ver. Y ya después me dicen que la conductora había fallecido. Entonces para mí todo era como una película porque yo decía, ok, yo estoy acá, no tengo una pierna, me van a amputar la otra, no me puedo ni alzar. La conductora falleció y supuestamente mi novio y la perrita están bien. Yo decía, ¿qué es esto? Entonces ya empecé también sí, el cerebro siempre, a pensar de más y yo decía, ¿será que les pasó algo a ellos? ¿Será que se murieron? ¿Será que están tan bien como yo? ¿Qué les pasó? Y bueno, ya pude descansar cuando los pude ver y ya me contaron bien cómo había sido el accidente y que precisamente a ellos no les pasó nada porque habían parado, o sea, 2 métricos antes. Pararon y yo seguí. Recibiste mucha información, muy rápido Rápido. y de noticias muy fuertes. Que yo estoy acá también tratando de asimilar todo lo que tuviste que pasar y mirándote como el milagro que realmente eres y recordándome mucho que el solo hecho de estar vivo es el verdadero milagro. Y es el milagro más grande. Yo siempre le digo a las personas, el solo hecho de uno abrir los ojos y estar en su cama, o sea, en su cama, en su casa, con las personas que uno ama,
eso ya es un lujo muy grande, pero a Sí. nosotros se nos olvida porque lo tenemos todos los días, todos los días. ¿Cómo empezaste a hacer ese proceso de asimilar todo lo que había pasado mientras tu cuerpo se recuperaba? Yo creo que la vida me ayudó con eso, Lina, porque me dejó en un hospital por un año. Estuve un año en la clínica, mucho tiempo sola también, porque sufrí mucho por las bacterias. Yo recuerdo que era como lo más complejo de manejar, como que se iba una bacteria y aparecía otra. Entonces a veces me aislaban. Cuando yo salí ya existía el COVID, ya estábamos como en época de pandemia, pero yo ya había estado algún tiempo en la clínica aislada, o sea, era con que entraba mi familia, los doctores, todos con su tapabocas, con sus guantes, como que de alguna manera ya me estaba preparando para ese virus que me iba a encontrar afuera, pero tuve mucho tiempo sola para pensar, para preguntarme por qué yo estaba viviendo lo que estaba viviendo y obviamente empezar, ¿por qué a mí? ¿Sí? En esa primera pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo sentía que lo que me había pasado era muy malo. Inicialmente yo no veía nada bueno. Olvídate que ahora, casi 6 años después, ya uno mira hacia atrás y uno ve muchas cosas buenas y positivas y lo que tú decías fue como la puerta de entrada para esta transformación de la Laura que soy hoy. Pero en ese momento, con tanto miedo, con tanta frustración, con tanto dolor, es difícil ver cosas buenas. Entonces, obvio, la vida me dejó allá un buen tiempo para que yo empezara a preguntarme cuál era el sentido de eso que yo estaba viviendo, para que yo pudiera salir de ese porque a mí y sentirme tan víctima de lo que estaba viviendo y eventualmente llegar a decir, no porque a mí, sino para qué. Porque ¿para qué llegó esta situación a mi vida? ¿Para qué? ¿Para qué? Y aunque yo todavía no comprendía para qué lo estaba viviendo y cuáles eran los regalos o los aprendizajes que me iba a traer, el solo hecho de estar como dispuesta con esa pregunta de ¿para qué? Hizo que yo asimilara más fácil la situación. Es lo que dicen cuando tú le das como un sentido a las situaciones que estás viviendo. La situación puede que no cambie, ¿cierto? O sea, yo sentía el mismo dolor en mi cuerpo, el mismo dolor físico muy intenso, pero tratar de encontrarle un sentido hacía que ese dolor fuera más fácil, un poquito más transitable, ¿sí? Que yo supiera que no iba a ser así para siempre, porque eso sí, yo siempre le cuento a las personas algo que a mí me salvó y que yo digo que salva a todas las personas es no perder la esperanza, ¿sí? No perder la esperanza de que mañana va a ser diferente. Y yo todos los días me decía, hoy es un día horrible, hoy no me aguanto el dolor, hoy no quiero ver a nadie, pero mañana va a ser diferente. Mañana estaba otra vez igual, con el mismo dolor, sin poderme mover, pero yo me volví a repetir el mismo mantra, mañana va a ser diferente, mañana va a ser diferente, hasta que se llegó el mañana en que me dieron de alta y pude volver a la casa y pude paso a paso volver a reconstruir la vida. En ese proceso no hubo solamente esa mentalidad positiva, sino que también te ayudó, qué personas, qué ayudas hicieron que tú dijeras, bueno, voy a salir de esta situación, tal vez no siendo la misma, tal vez en una mejor versión de mí, pero ¿de qué te acompañabas en ese proceso? Yo siempre digo que el protagonista de esta historia es Juan. Y yo siempre lo invito a que participe en estos espacios porque todo el mundo quiere como escuchar la versión de él. Porque siempre me preguntan, ¿y qué pasó con tu novio? Y yo, bueno, es mi esposo, es el papá de mi hija, estamos esperando nuestro segundo bebé. O sea, nosotros seguimos juntos en esa relación, pero yo digo que él fue el protagonista, porque cuando yo estaba más desanimada, cuando yo estaba más decaída, cuando yo no me quería, o sea, no quería ni que me bañaran, ni que me peinaran, él estaba ahí, como tratando de que yo cambiara el enfoque y fuera capaz de apreciar esas pequeñas cosas que sí tenía. Entonces, el día que yo no me quería peinar, él estaba ahí peinándome. El día que yo decía, hoy quiero estar en pijama todo el día, él me maquillaba. El día que yo decía, hoy no quiero ver a nadie, él me obligaba a salir al parque, como para que cambiara de ambiente, como para que me saliera de ese estado de negatividad en el que estaba y pudiera ver otra vez esa esperanza y me pudiera repetir a mí misma, mañana será diferente, mañana será diferente. Yo siento que él jugó un papel muy importante, ha jugado un papel muy importante, sobre todo en el tema de la autoestima. Cuando yo recibo esta noticia, este impacto, con 25 años, sin haber tenido ninguna dificultad de salud nunca, con mi cuerpo completo, sin ninguna limitación física, y me veo en una cama necesitando pañales, con el cuerpo lleno de cicatrices, sin tener la capacidad o digamos las libertades que tenía antes, obviamente la autoestima se fue para el piso,
porque yo decía, ¿y ahora qué? O sea, ¿y ahora quién va a querer estar conmigo? ¿Y ahora yo qué voy a hacer en la vida? Y ahora, mejor dicho, o sea, obviamente la autoestima se decae mucho. Y yo me acuerdo que yo le terminé a él una vez, porque ya llevábamos casi un año en que su vida era trabajar todo el día para ir a dormir en la noche conmigo en la clínica. Y yo decía, no es justo, o sea, de alguna manera yo tengo que estar acá, sí, o sea, yo no puedo salir como huyendo de esta situación, pero tú sí puedes hacerte a un lado, o sea, tú no tienes que cargar con esto, te puedes ir, puedes hacer otra vida, y yo no quiero que tú te limites por las limitaciones físicas que yo tengo, yo no quiero eso. Y yo recuerdo que cuando tuvimos esa conversación, lo que él me dijo fue, es que yo no estoy contigo por tus piernas, yo no estoy contigo por tus piernas, y si tú no tuvieras ni siquiera las dos piernas, yo seguiría acá. Y por eso yo digo que él es el protagonista de esta historia. Él fue como ese bastoncito que me ayudó para que yo me pudiera volver a poner de pie, para que yo pudiera volver a confiar en mí y para que yo me diera cuenta que la libertad no estaba en las piernas, sino acá en la cabecita. Y que yo podía hacer lo que yo quisiera en la vida, aunque camine despacio. No, es que, mejor dicho, como me tenés, Lauris. Demasiado lindo el testimonio y ojalá podamos tener aquí a Juan también Sí, yo siempre, para que cuando nos esto salga en cuente. vivo, yo se lo voy a mostrar, yo siempre se lo muestro porque siempre, bueno, cuando a mí me invitan a compartir mi testimonio en un podcast o en televisión, en un programa, él inclusive, bueno, hoy no pudo venir porque hoy sí tenía algo en el trabajo, pero él siempre está, pero está detrás de cámaras, o sea, estaría allí, como allá mirando, pero a él le cuesta como un poquito como hablar en las cámaras, como que es más tímido para esas cosas, pero a mí sí me encantaría que él compartiera su versión porque yo sé que si el proceso ha sido retador para mí, para él ha sido el doble. Yo digo lo que te estaba diciendo ahorita, han sido ya casi 6 años donde él todos los días puede decir, yo me voy, ¿sí? O yo quiero otra vida, o yo no quiero estas limitaciones, o lo que sea. Y sin embargo, él todos los días decide estar acá, ¿sí? Decide ser como ese bastoncito, como más bien yo te ayudo, como más bien yo te empujo, y esa es una decisión de valientes. Entonces, yo siento que su papel es el de protagonista, muy protagonista. En ese momento me quedó muy grabado el tema de la libertad y que no está en las piernas, está en la mente. Sí. Para ti en ese momento volver a aprender a caminar, volver a aprender a sentarte, ya ahora A pues, comer. exacto, a comer, ¿cómo cambió también tu mentalidad Mm. para continuar? ¿Sabes qué fue lo más lindo, Linis? Yo creo que yo me di cuenta que yo no tengo que dejar de hacer las cosas, simplemente tengo que aprender a hacerlas de una manera diferente. Por decir, en mi casa tiene escalas, ¿sí? Entonces al principio obviamente yo no podía ni subir ni bajar escalas y yo era como, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer acá? Yo aprendí que yo podía subir y bajar sentada. Y eso me fue llevando a que cada vez que yo diga yo esto no lo puedo hacer, a que yo me haga la pregunta, ¿de qué manera lo hago diferente? No es que yo tenga que renunciar a algo, es que yo busque una manera diferente de hacer las cosas. Y eso me ha permitido que sí, yo digo, yo camino muy despacio, sí, yo camino súper despacio, me demoro más en llegar a toda parte, pero yo estoy donde quiero estar, ¿sí? Digamos que la prótesis o mi otra piernita no me han limitado para hacer lo que yo quiera en la vida. Simplemente he entendido que yo hago las cosas diferentes y hacerlo diferente no es dejarlo de hacer. Ahorita hablábamos del para qué. ¿Ya ¿Para qué? sabes? ¿Para qué? Sí, yo siento que ya he encontrado muchos para qué en esta historia, porque ha sido una pregunta muy frecuente que yo me hice después de que abandoné ese estado de lucha en el que estaba. Yo primero, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y porque yo le cuento mucho a las personas cuando de pronto doy una conferencia, yo decía, yo, ¿por qué si yo soy tan buena, por qué me pasa algo tan malo? ¿Sí? Porque es como la pregunta que todos nos hacemos. Yo decía, a ver, yo he sido la más juiciosa de mi casa, yo me gradué y era el orgullo de mi familia, yo he sido buena novia, o sea, si yo soy tan buena, ¿por qué me pasa algo tan malo? Mientras estudié ahí yo no encontré nada, ¿sí? Simplemente me sentía muy víctima y me daba como pesar de mí misma. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Cuando yo ya empecé como con ese para qué, eso es lo que permite que tú te salgas del papel de víctima y empieces como a ser protagonista y a entender que tú puedes escribir una historia diferente. Yo empecé en ese para qué, para qué, para qué. La vida me fue mostrando muchas cosas. Un primer para qué que yo encontré, Lina, es que el amor propio que nosotros nos damos tiene que ser un amor incondicional. Incondicional.
no depende de cómo nos vemos, no depende de si tenemos o no estrías, no depende de si tenemos o no tenemos el cuerpo completo, no depende de eso. Entender que el valor de este cuerpo no está en cómo se ve por fuera, sino en todo lo que nos permite hacer. Eso para mí fue un cambio súper grande. En decir, estos bracitos que antes me molestaban por el gordito de acá, Dios mío, me permiten abrazar. Estas piernas que tú te quejas, o que yo me quejaba por el gordito de la entrepierna, iba al gimnasio, era por ese gordito y tiene que desaparecer, como por ese rechazo y esa crítica constante a que esto tiene que cambiar. Estas piernas me permiten moverme, me permiten bailar, saltar. El abdomen, que a veces nos quejamos de las estrías, del gordito, nos permite tener vida. O sea, acá estamos vida. Cuando tú cambias ese chip, tú te das cuenta, Dios mío, de que tú vales demasiado. De que tú vales demasiado. Y cuando tú te das cuenta que tú vales demasiado, pues tu autoestima sube, tu amor propio sube. Y yo empecé a hacer eso en mí e inconscientemente se fue reflejando con los demás, ¿sí? Entonces me empezaron a escribir en redes sociales las niñas que yo salía a la piscina con mi vestido de baño como si nada. Y yo, no, mi vestido de baño. O sea, yo me iba para la playa con mi bikini como si nada. Y tantas niñas detrás de cámaras que me decían, Dios mío, o sea, yo llevo tanto tiempo sin meterme a una piscina porque me da pena cómo se me ve el vestido de baño, porque me da pena cómo se me ven los gorditos. Y yo decía, wow, esto, sin dudarlo, es parte del sentido de esta situación que yo estoy viviendo. Poderle mostrar a otros cómo valoran su cuerpo, no por cómo se ve, sino por todo lo que hace. Otro gran para qué, la aceptación. Yo siento que he hecho una maestría, ya es doctorado prácticamente en aceptación, porque los seres humanos a veces creemos que controlamos muchas cosas y yo controlo todo y yo quiero cambiar lo que no me gusta y pasan estas cosas donde la vida te cambia en un abrir y cerrar de ojos y te muestra, no, tú no controlas nada. Tú no controlas nada, esa es tu nueva realidad. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Resistes y luchas contra eso y te quedas sin fuerzas? ¿O tú miras a ver qué bueno hay ahí y cómo le sacas ventaja? ¿Nadas contra la corriente o nadas a favor de la corriente? ¿Qué haces? Cuando tú haces eso, dejas de sufrir, ¿sí? Dejas de sufrir porque tú entiendes que ya no necesitas cambiar a nadie ni cambiar a nada. Simplemente fluir con lo que la vida te va mostrando. Y eso lo he aprendido para mí y he tratado de compartirlo pues con cada persona que tengo la oportunidad. Desapego. Otro gran para qué, aprender desapego, ¿sí? Porque el desapego no es solamente de las cosas materiales o de las personas, es también del cuerpo. Y del cuerpo nos cuesta mucho. ¿A cuántas mujeres nos preocupa envejecer o que se nos caigan los senos o que ya la nalguita no está tan paradita? Tenemos que ser un poquito más desapegadas. Claro que este es nuestro templo y claro que hay que cuidarlo con mucho amor, por supuesto que sí, pero sin caer en la trampa que si el día de mañana va a ser diferente, entonces yo me muero, o yo no voy a ser capaz, o no, eso sería lo peor. No, eso es lo que te permite hacer el desapego, entender que tú puedes ser feliz y sentirte pleno con tu cuerpito completo, y si el día de mañana eventualmente no está, también lo puedes hacer. Con muchas de esas reflexiones que dices, he luchado yo y creo que la mayoría de las mujeres. Pero ¿tú crees que de dónde salen tantas creencias? Ay, mira, y ahorita que yo soy mamá, pienso mucho en eso. Pienso mucho en eso, en la forma en la que yo le hablo a mi niña, en lo que permito que ella escuche, ¿sí? Cuando la dejo como muy expuesta a que escuche televisión, o a que escuche la radio, o a que escuche ciertas canciones, o a que escuche lo que dice fulanito, porque yo creo que todo parte de las creencias que nosotros escuchamos de niños y que cuando somos niños las damos por verdades absolutas. Entonces, por ejemplo, tu mamá de niña con buena intención, porque las mamás lo hacemos con buena intención, pero digamos que en su ignorancia te pudo haber comparado con una primita. Es que mire la primita como está de flaquita, sí, y eso pasa mucho, es que mire que la primita sí se peina o la primita sí se arregla, sí, y a usted no le gusta. La niña que tenía 6 o 7 añitos, para ella eso fue una verdad absoluta que se le marcó como una creencia, y cuando crezca va a hacer todo en su vida porque siempre se va a sentir que tiene que hacer algo para parecerse a alguien o algo para ser como alguien o que ella no está bien. Desde ahí vienen, desde que somos chiquitas. Y ahora que somos grandes, porque también nosotros muchas veces, consciente o inconscientemente, estamos buscando la comparación. Entonces, todo el tiempo estamos ahorita con las redes sociales, que a mí me encantan y yo las amo, pero estamos mirando siempre a la otra y pensando que el pasto del vecino siempre está más verde,
¿sí? Sin saber, sin saber nada de lo que hay detrás, pero siempre pensamos que la otra es más bonita, que la otra es más inteligente, que la otra tiene más logros, que la otra y eso hace que tú te minimices. Si siempre estás mirando hacia afuera, entonces difícilmente vas a poder reconocer lo que hay en ti. Y si además tienes esas creencias que te has creído como verdad desde chiquita porque te lo dijeron, lo escucharon o lo que sea, cambiar el chip va a ser muy difícil cuando sea grande, pero se puede hacer. Esa es la buena noticia, se puede hacer. Sí, se puede. Es un trabajo muy... Estás abriendo un portal, Laura. Y duele. Yo sé que es doloroso, pero yo siempre le digo a las chicas que acompaño, sanar, reconocer todo eso es muy doloroso, pero no hacerlo duele mucho más. No hacerlo duele mucho más. Ponernos las gafitas como de decir, no, todo está bien, sabiendo que hay algo que no está bien, a la larga es más doloroso. Entonces es un trabajo muy bonito que hay que hacer, vale la pena hacer. Bueno, y también las personas, o sea, cuando emitimos comentarios, juicios, no sabemos muchas veces como el proceso daño del que otro. hacemos. Por ejemplo, yo tengo 28 años, obviamente he trabajado muchísimo en mí, hace 5 años voy a terapia por diferentes razones, porque ha sido ya como algo constante, Sí, como ir es al un médico, hábito. exacto, es un hábito, entonces obviamente mi psicóloga ha trasegado conmigo muchos procesos, pero en estos días fue súper particular porque mi hermana tengo una hermana mayor y yo le he dicho, hermana, tú eres buena de buenas. O sea, es de las mujeres que están buenas y que no hacen mucho ejercicio Nada, y eso. genética, o sea, de Exacto. suerte. Ok. Entonces fuimos a Manizales, ella trabajaba en Manizales. Entonces los compañeros del trabajo me decían, ah, tú eres la hermana de la... Pero no te pareces en nada, no te pareces en nada. Y yo le decía a mi psicóloga y yo, Dios mío, o sea, la gente, qué necesidad, yo sé Sí, que no qué me necesidad. parezco, que Todas somos ya tenemos distintas. espejo, Ginis, Exacto. sabemos, todas ustedes saben, todos ustedes saben, en la casa cada uno tiene un espejo, uno sabe si está gordito, si está flaquito, si por ejemplo ahorita cuando yo tuve a la niña que me estaba quedando calvita, o sea, se me cayó mucho el pelo y entonces yo sé, o sea, yo eso ya lo sé, yo lo veo en el espejo, no necesito que otra persona de afuera me lo recuerde porque... Miren, eso es demasiado doloroso y uno nunca sabe en qué parte del proceso puede estar la otra persona Exacto. y qué tanto le puede afectar su autoestima. Imagínate que cuando yo llegué a mi casa, después de estar un año en la clínica, aislada, porque en la clínica pues veía a mi familia, compañeros de trabajo y amigos, pues pero no salía. Cuando yo ya estaba en la casa, un día cualquiera, a mí se me dio, porque yo iba a ir a un centro comercial. Yo dije, yo quiero salir, pues en silla de ruedas y todo, pero yo quiero salir, yo necesito ver gente, respirar, necesito otra cosa. Y yo salgo y me voy para el Tesoro. Ese día estaba uno de mis hermanitos en la casa, Sebastián, y Sebas me dijo, ay, vámonos un ratico, nos comemos un heladito, normal. Bueno, cuando nos fuimos, y yo recuerdo que para irme para ese centro comercial, yo pensé mucho qué me ponía, ¿sí? Tenía 26 añitos, pues, y yo vivía de vestiditos y de faldas siempre, o sea, las personas que me conocen desde esa época saben que yo a la universidad siempre iba de chorcitos, de falditas, al trabajo, a mí siempre me encantaba eso. Y cuando íbamos para el centro comercial, dije, no, pero ¿cómo me voy a poner un vestido cortico? Yo tenía esta pierna llena de cosas, acá no tenía todavía prótesis, yo dije, ¿será que sí? ¿Será que no? Como que lo dudé. Y yo dije, no, pues es que esta es mi ropa, no tengo más, yo me voy así. Y yo me fui supuestamente muy empoderada, me sentía muy bien porque había tomado la decisión de salir de mi casa, de ver otra vez gente, que la gente me viera, o sea, es que era un impacto fuerte. Claro. Y voy yo por el centro comercial con mi hermano cuando de frente vienen dos señoras. Y a mí eso también es como un ancla que se me quedó. Bueno, ahorita que estudié programación neurolingüística entiendo, pero sí, venían dos señoras y ellas me miraban, pero con esa mirada como de lástima, como de qué pesar, como de pobrecita, y yo como que, ay Dios, y yo dije, listo, que me miren, pero no pasa nada, ya las vamos a pasar. Cuando pasan por mi lado, o sea, acá cerca, me dicen como, niña, ¿usted por qué sale así? ¿Por qué no se tapa? Tú no sabes lo que eso causó en mi hermano. O sea, a mi hermano ese día se le salió el Sebastián Maya Palacio y les dijo, pues reaccionó mal obviamente y les habló feo, pidiéndole respeto por mí y yo solo podía llorar. Y yo decía, ok, no está bien que yo salga así. Me tengo que tapar si voy a salir a la calle. Imagínate. No. Obviamente, hoy en día, 6 años después, con todo el trabajo que yo he hecho,
pues yo digo, pues ya si una persona me llega a decir eso en la calle, yo le digo muchas gracias y ya no me va a afectar porque yo ya he trabajado mucho mi autoestima. Pero en ese momento que yo estaba apenas saliendo de mi casa, Lina, yo me volví para la casa y pasó mucho tiempo hasta que yo volví a salir. Y yo recuerdo que cuando salía de ese centro comercial siempre me tapaba. O sea, siempre me ponía un vestido largo, un pantalón, alguna cosa, porque yo decía, no, yo no quiero volver a vivir esto. Entonces imagínate, este es un ejemplo cualquiera, pero yo sé que eso le pasa a muchas mujeres. ¿Cuántas veces un comentario así que las personas hacen por buena intención, porque, ay, no, mejor que se tape, mejor se vería mejor de otra manera, desde sus creencias piensan que es así, cuánto daño le puede hacer a la otra persona, de qué manera la puede marcar? Entonces, ¿es necesario? No, para nada, para nada. O sea, tú no tienes que dar consejos sobre cómo se ve otra persona, a menos que esa persona vaya y te pida un consejo. Si yo hoy te digo, Lina, ¿será mejor que me quede la falda o el vestido largo? Pues yo te estoy pidiendo una opinión, Exacto. tú me puedes decir. Pero si yo a ti no te pregunto, tú no tienes por qué dar ninguna opinión. Claro, y todos y todas queremos vernos y sentirnos bien, o sea, diferente, hablar en eso, cuando pides la opinión. Es decir, el color de cabello me queda mejor así, me lo corto, esta ropa, El color. exacto, ese tipo de cosas, pero llegar como a emitir juicio porque no eres como otra persona, siento que no. Y hay algo muy lindo que dijiste, Lauris, y es, no sabemos en qué momento del proceso está esa persona, Sí, porque al principio no se siente muy, muy duro. claro. Ya cuando tú avanzas, hasta tu energía es tan grande Que que ya ya no pasa. Exacto. Exacto. Ya a mí casi no me pasa. pasa, pero yo digo, si me pasara por alguna cosa, porque la vida hay veces nos manda quizzes, ¿sí? Sí, claro. Hay A ver veces, si te aprendiste. sí, todo es correspondencia. Yo digo, bueno, no me ha pasado, pues ya no me he hecho correspondiente con eso. Yo ya he trabajado tanto mi autoestima, pues que ya es una situación de esas ya no me va a enseñar nada. Pero puede que la vida mañana diga, le va a mandar un quizecito, le va a mandar un examen y que me encuentre con una personita así que me haga otro comentario. Ya yo en esta parte del proceso le voy a decir muchas gracias porque voy a entender que lo que ella está diciendo es más de sus Pensaría más creencias, en de eso. sus carencias, de lo que ella percibe como belleza, más que de lo que yo soy, ya, en este momento. Pero hace 5 años eso me volvió para la casa sin ganas de querer salir. Y yo había estado 1 año en una clínica, entonces mira el daño tan grande. Sí, y siento que igual entre la parte espiritual y física hay siempre como una dualidad. O sea, Sí, estar, estar completamente de acuerdo con las dos es difícil, porque no. por más que queramos nuestro cuerpo, nos amemos, nos respetemos, hay cosas que uno dice, "Ay, me quiero ver mejor", Y o está sí. bien, está completamente válido que tú te quieras ver bien. La parte, o yo siempre digo, lo importante es cuál es la intención que tú tienes. Si volvemos al ejemplo que te decía ahorita del gordito entre la entrepierna, yo recuerdo que yo iba al gimnasio todos los días. Para mí era obligatorio ir al gimnasio. Mi intención o lo que yo pensaba era que yo me amaba mucho y que por eso hacía tanto ejercicio. Después vine a comprender que en verdad yo no me amaba tanto. Mi intención era cambiar algo de mi cuerpo que yo no aceptaba, algo que yo rechazaba y algo que me parecía horrible. Esa era la intención. Entonces el hecho de que tú te quieras ver bien, si tienes una intención que lo está haciendo desde el amor, es muy diferente a que tú te quieras ver bien si tu intención viene desde el rechazo, desde la crítica, de que no me acepto, de que es que esto no me gusta, porque entonces digamos que es la misma acción, pero va a tener resultados totalmente diferentes. Y entonces, ¿qué va a pasar? Puede que el gordito mañana se vaya, pero como tú estás desde el rechazo, desde la crítica, ya te vas a encontrar otra cosa. Entonces ya la pantorrilla. Entonces cuando arreglas eso, entonces ya es el abdomen. Y entonces inclusive haces cosas en contra de tu cuerpo. ¿Cuántas mujeres hoy en día mueren en cirugías por quererse cambiar algo? ¿Sí? Por hacerse en una liposucción en lugares que no son adecuados, con profesionales que de pronto no son los mejores, simplemente porque es que yo no me acepto, entonces yo necesito modificar esto como sea. Muy diferente a si tú en verdad te amas y entonces tú dices, voy a hacer la dieta, voy a hacer el gimnasio, voy a poner de mi parte, y si en 1 o en 2 años yo no veo resultado, pues yo busco un profesional que sea responsable, en una clínica que sea bien, yo consigo los recursos y voy y lo hago. Eso no está mal. Eso no está mal, pero es la intención que tú tienes. En estos días decía también en redes sociales que no hay cirugía para la autoestima. Ah, sí. Entonces, obviamente podemos hacer ese ejercicio, podemos hacer esa dieta y mientras nuestro cuerpo se transforma en lo que nosotros queremos para sentirnos mejor, darle ese amor que necesita. Claro. Porque si solamente llegamos por decir,
como decías, al gimnasio, pero odiando el cuerpo, O con las dietas estrictas, porque es que yo sí haciéndonos o sí daño. tengo que bajar de peso. No, 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 no. Ahí no vamos a encontrar nada. Ahí no vamos a encontrar nada. Entramos como en la trampa de la ruedita del hámster, que siempre te vas como te odias y te rechazas tanto, entonces arreglaste una parte de ti y ya quieres arreglar otra. Arreglaste dos partes y ya necesitas otra. Y ahí te quedas toda la vida buscándote como los imperfectos, sintiendo que hay algo malo en ti. Y eso es, se me va la palabra, como las dismorfias, que muchas veces hay personas que sienten una dismorfia corporal muy grande y es que yo estoy súper gorda, yo estoy así, y uno las mira y yo, pero estás perfecta. O sea, yo te veo súper linda, te veo divina, ojalá yo tuviera tu cuerpo, ¿cierto? Todo el mundo lo ve así, pero esa persona ha creado otra realidad y no se ve nada bueno. O sea, simplemente se ven imperfecciones. Lauri, yo creo que bueno, nosotras somos de la misma generación, sí. Soy 3 años mayor, imagínese. Pero pues muy poquito, somos millennials igual, sí, sí. tenemos como y bueno, y las nuevas mamás, una responsabilidad muy grande con el tema de la mentalidad, porque qué rico que nos hubieran enseñado a querernos desde pequeñas, Qué ¿cierto? rico, sí. Y las que son mamás es la invitación que yo siempre les hago. Dios mío, o sea, tenemos una responsabilidad muy grande con esos chiquitos que están creciendo al lado de nosotros. Es enseñarles a que se den su valor, a que amen su cuerpo, a que se acepten tal como es, a que no se estén comparando con los otros. Y eso parte de que nosotros no los estemos comparando, ¿sí? Ellos no aprenden tanto de lo que nosotros les decimos, sino de lo que nosotros hacemos. Entonces yo no le puedo decir a mi niña, ámate y acéptate tal como eres, si ella me ve a mí todo el día criticando con cómo me cae la ropa, o que porque tengo el pelo muy feo, o porque las uñas no me crecen, pues no hay ninguna coherencia, ¿cierto? Todo empieza de lo que ellos están viendo en nosotros. Entonces yo me amo, me acepto, me trato bien, ella crecerá viendo eso. Si yo no lo hago, crecerá viendo otra cosa y tendrá una idea distorsionada de lo que es el amor propio, la autoestima y bueno. Lauri, ¿recuerdas ese momento en el que te volviste a mirar el espejo Lloré. y dijiste, soy yo? Yo lloré mucho esa vez y yo aplacé mucho ese encuentro. Yo recuerdo porque para mí fue duro. O sea, yo digo que cuando a mí me llegó el accidente, yo no tenía la conciencia que tengo hoy claramente. Entonces es como cuando tú entras a un examen sin estudiar. Te va muy mal. O sea, a mí me fue muy mal. Y obviamente en ese momento yo no decía, no, yo soy valiosa por cómo soy, por lo que soy por dentro, yo soy libre mentalmente. No, o sea, fue un proceso para llegar allá, Exacto, obviamente. claro. Entonces a mí me costaba mucho verme. De hecho, yo no permitía que me tomaran fotos. Cuando la gente me visitaba en la clínica, que querían la foto conmigo, yo me enojaba. Hasta que ya entendieron que al final no me pedían fotos, pero era porque yo simplemente no quería como tener la posibilidad de verme. Entonces yo decía, no, lo que sea, pero fotos no, tómenselas ustedes por allá, pero a mí no me tomen fotos. Y cuando yo llegué a la casa, yo sabía que ya en mi casa habían un montón de espejos, pero yo no quería tener ese encuentro. Yo decía, Dios mío, o sea, el miedo más grande era que a mí no me gustara lo que yo viera, que era lo que yo sentía que iba a pasar. Entonces yo decía, o sea, yo me he conocido por 25 años con un cuerpo bonito, pues esbelta, flaquita, con curvitas, y ahora verme llena de cicatrices, estaban los huesitos prácticamente porque mucho tiempo pues sin poderme mover, me alimentaban por la avena, bueno, tenía otro cuerpo realmente muy diferente. Yo decía, Dios mío, yo no voy a ser capaz, y pasó mucho tiempo hasta que un día cualquiera, yo no sé, me levanté y dije, bueno, esto lo tengo que hacer. Esto lo tengo que hacer y esta es la realidad y yo necesito saber con qué me voy a encontrar. Yo necesito saber qué voy a ver. Y yo recuerdo que ese día yo me arreglé, es que me peiné, me maquillé, todo. Y yo dije, listo, voy a tener esta primera cita con el espejo. Y me siento yo en ese espejo en la habitación Lina. Y yo me veo y yo solo lloraba y yo decía, Dios mío, o sea, esta soy yo, pero este no es mi cuerpo. Definitivamente este no es mi cuerpo. Yo toda esta parte la tengo llena de cicatrices también, la espalda. Porque a mí me sacaron musculitos de la espalda para cubrir por acá partes de la pierna, para cubrir esto, el abdomen todo aporreado. Yo decía, no, esta no soy yo. Y llorar, y llorar, y llorar. Y empezar desde ahí a replantear cuál era la idea de belleza que yo tenía.
porque eso era lo que me estaba doliendo tanto, que yo sentía que para ser bonita, o la idea de una mujer bonita que yo tenía era una mujer esbelta, delgada, cinturita perfecta, sin cicatrices, sin estrías, sin nada. Esa era mi construcción de belleza. Y obviamente lo que yo estaba viendo no era nada de eso. No era nada de eso. Entonces yo dije, ok, ahora tengo que definir si esta es la definición de belleza que yo quiero de ahora en adelante o si yo construyo mi propio concepto de belleza. Y me demoré mucho hasta que pude entender que aún en la diferencia que yo tenía, yo también podía ser linda, ¿sí? Que no tenía que parecerme o no tenía que, digamos, conservar el cuerpo que ya había perdido, porque eso era lo que yo sentía, es que perdí mi belleza para seguir siendo linda. Pero me demoré un tiempo largo. Hoy te miras y ves a Laura. Sí, hoy me veo y me veo muy bien. Yo hoy me veo y puedo decirte, hoy me gusta lo que veo, hoy me siento cómoda, hoy yo soy la mujer que me levanto todos los días y me arreglo, sí, aunque yo esté en la casita, yo me levanto, yo me peino, yo me echo mi polvito, mi brillito, me arreglo, sí, a mí me gusta sentirme bien, y yo le digo mucho a las chicas, tenemos que hacer un trabajo muy grande por enamorarnos de nosotras mismas. Tú no puedes pretender estar enamorada de ti si tú todos los días estás en pijama, despeinada. O sea, imagínate a tu novio así todos los días, tú vas a decir, oiga, pero ¿qué? Obviamente no, ¿cierto? Entonces, contigo tienes que ser igual, o sea, todos los días te tienes que dar como esas dosis de amor, arreglarte, sentirte bonita, o sea, te tienes que sentir bien en tu propia piel. Me encanta ese tema porque como yo estudié asesoría de imagen, las prendas, la ropa han sido una herramienta importantísima para elevar mi autoestima, que todavía la sigo trabajando y cada vez más fortaleciendo. Y hablo mucho eso con mi mamá y mi hermana, que a veces se ponen las pijamas disparejas y yo soy no, o sea, hasta para estar en la casa, el conjuntico monocromático si no nos queremos organizar, la pijamita completa, no estamos hablando ni de marcas ni de diseños, la blusita y el pantalón de la pijamita que es, esas sandalias lindas que nos gustaría y cuando las uñitas, o sea, son detallitos, pero que te hagan sentir bien, es que tú no te abandones. Exacto, y eso es lo más importante que tenemos que aprender, es que arreglar. Es como si tuviéramos un defecto. Si estuviéramos dañadas. Sí, pues yo sé que todos entienden, darnos un cariñito, ¿sí? Exacto. Como ponernos más bonitas, es para nosotros, ¿sí? No es porque entonces hoy me voy a ver con mi novio, o porque tengo una cita, no, es para ti, tú te arreglas para ti. Entonces, si tú te arreglas para ti, te arreglas aunque vayas a estar todo el día en la casa. Me encanta eso. Sí. Lauris, además de toda la transformación interna y externa que has tenido después del accidente, hay algo muy valioso, además que quiero que nos cuentes, y es el tema de la profesión, porque también ahí mudaste un poquito de piel. Mucho. Eso me encanta porque es un aprendizaje de que no tenemos que ser los mismos siempre. No, por favor. Las pasiones cambian. Sí. Y una ingeniera administrativa apasionada por las finanzas pasó a dictar conferencias, a hablar de numerología, a hacer hipnosis. Entonces, por favor, nos tienes que contar esto. Mira, todo pasó, a mí me costó un poquito dar ese salto y te voy a decir por qué. Porque yo vengo de una familia, digamos que mi familia es humilde, nosotros crecimos en el campo y cuando yo estaba en 11 a mí se me ocurrió venirme para la ciudad a estudiar, pero yo no tenía ni familia acá, ni recursos, ni nada, entonces eso era como una locura que yo, que ni siquiera conocía Medellín, me viniera para acá a estudiar en una universidad, eso era como muy raro, como, pues usted qué se está creyendo, ¿cierto? Cuando yo de alguna manera lo logré, aparte me gradué con honores de una de las mejores universidades del país, aparte conseguí un trabajo súper bueno, yo era como el orgullo de mi familia. O sea, ella se pagó la carrera sola, estuve en una universidad súper buena, tiene un trabajo soñado, y cuando yo empecé a sentirme desconectada de ese trabajo, yo decía, ¿y ahora cómo le digo? A mis hermanas, a mis sobrinas que me admiraban y que ellas decían, tía, es que usted es la más tesa, es que yo te admiro mucho, es que no sé qué. Ahora, ¿cómo les digo que a mí eso ya no me gusta? O que yo quiero hacer otra cosa, o que yo voy a renunciar al trabajo. Y eso hizo que yo me demorara un tiempito, de verdad que sí. Fue casi un año en el que yo decía, ¿cómo le digo sobre todo a mi mamá? Que yo tengo un trabajo tan bueno, que me pagan tan bien, que mi jefe es adorada, pues,
que ya sí, nunca tuve un problema de que es que el jefe es horrible o la empresa es mala o me pagan poquito, no, yo digo, fui muy bendecida porque aparte yo empecé a trabajar Linis, yo estuve incapacitada casi 2 años y a mí me esperaron todo el tiempo en la empresa. Y cuando yo regresé, me ascendieron. Fue una cosa muy charra porque pasó algo ahí que fue que la que era mi jefe subió de posición y entonces se habilitaba como una posición ahí y entre los que éramos del equipo me eligieron a mí. Y yo dije, ¿qué? Pues yo soy como la más nueva. No, ¿cómo así? Sí, tú estás preparada, tú eres capaz. Y yo, ok, bueno, yo asumo eso con toda y en ese momento como que me gustaba, yo decía sí, lo mío las finanzas, la planeación, todo este cuento, pero yo me empecé a dar cuenta que estaba muy desconectada del trabajo y que yo disfrutaba más compartir con las personas, entonces a mí me buscaban por redes sociales y me contaban toda su vida, todos sus problemas, todas sus historias, todo lo que les estaba pasando. Había mamás que me decían que si podía hablar con sus niñas de 13 o 14 años que no querían ir a la escuela porque le hacían bullying porque estaba muy gordita. O porque las amiguitas se burlaban de cómo tenía el cabello, o por cosas así. O personas que me decían, es que a mi esposo le van a hacer una cirugía y nosotros no sabemos qué hacer, tenemos mucho miedo. Y yo empezaba a hablar con las personas, yo lo hacía de gratis, para mí era como un hobby, yo me desconectaba y empezaba a responder mensajes, hacía videollamadas, todo. Pero empecé a encontrar mucho más sentido en eso que en lo que hacía en el trabajo. Que mi trabajo, siendo en una empresa muy buena, digamos un puesto muy bueno, era mucho de números, mucho de planeación financiera, de finanzas, y yo eso ya no le encontraba un propósito, entonces me empecé a desconectar de eso. Y yo decía, ok, pero ¿cómo puedo acompañar yo a las personas de una manera responsable? Porque no va a ser solamente a través de mi historia. Sí, puede que yo ya viví algo súper duro y de alguna manera lo transité, lo atravesé, pero yo quiero tener herramientas, ¿sí? Yo quiero tener, y aparte como soy tan ingeniera, tan racional, yo decía, yo necesito un título, o sea, yo necesito decir, es que yo estudié esto, es que yo me formé acá, yo hice algo, para de alguna manera decir que tenía validez lo que yo iba a estar compartiendo. Empecé a estudiar coaching, empecé a estudiar programación neurolingüística, estudié hipnosis, empecé a estudiar todo el tema de ángeles, numerología. Y cuando ya tenía como todo eso, yo dije, bueno, ya tengo los títulos de alguna manera, las personas están llegando a mí, ahora necesito tomar la decisión. Y yo creo que la vida, cuando uno está ahí como en esa situación y uno no sabe cómo qué hacer, la vida uno le va dando como empujoncitos. Entonces pasó que una señora que yo admiro mucho, que es de acá de Medellín, y ella da conferencias en diciembre del año pasado, hizo un evento en San Diego y ella me invitó para que yo participara en esa conferencia. O sea, el evento de ella era todo el día, pero para que yo estuviera ahí 1 horita. Y yo dije, ok, bueno, sí, listo, yo voy, yo feliz, yo preparo mi charla, todo. Yo me fui allá y cuando salí de ese escenario la gente me aplaudía, la gente lloraba, pero era como esa conexión. Yo decía, yo quiero hacer eso, o sea, yo me quiero dedicar a esto el resto de mi vida. Para mí es más importante la conexión con las personas uno a uno o de uno a muchos en escenarios que estar detrás de un computador revisando un Excel, hablando con bancos. Ya no quiero esto, en algún momento sí, y en algún momento era lo que quería, pero ya ahora no, y puedo decidir tomar otro destino. Salí de esa conferencia y me acuerdo que ella me dijo, es que, ¿tú qué estás esperando para dedicarte a esto? Y yo le contesté, no, es que yo todavía no estoy lista. Yo todavía no estoy lista porque mira nosotros cómo nos comparamos. Digamos que todos mis referentes, que son así conferencistas y todo, son personas de 50, de 60 años, que llevan hablando 10, 20 años, 30 años. Y yo pues, yo 1 añito, 2 añitos, yo decía, no, yo no estoy lista, no estoy como a su nivel. Y ella me dijo, yo te quería traer acá para que tú te dieras cuenta que tú sí estás lista y te vas a ir preparando en la medida en que lo hagas. Y yo me fui para la casa pensando, ay Dios mío, ¿será que sí? ¿Será que ya estoy lista? Renuncio. Como a las 2 semanas, la segunda señal. Mandaron un correo de mi trabajo porque habían cambiado el CEO, como el corporativo, y estaban cambiando muchas cosas. Puestos de trabajo, funciones, líderes, equipos. Y entre tantos cambios, el CEO dio la oportunidad de que el que quisiera salir voluntariamente se podía acoger como a un programa. Tú te acoges al programa y te dan como una indemnización, si aplicabas. Y ese si aplicas es que tu jefe esté de acuerdo, en un montón de cosas. Y yo dije, Dios mío, esta es mi oportunidad. Hablé con mi jefe y le dije, Cata, yo siento que ya es el momento. Tú sabes que hace como 1 año que yo vengo como que quiero salir, pero como que no me atrevo, pero ya como que
ya siento que estoy un poquito más lista y yo siento que esta es la señal. Y ella me dijo, no, pues preguntemos cuánta plata te van a dar, porque esa era como la indemnización. Si tú estás de acuerdo con eso y si está bien para ti, pues listo, yo te apoyo. Pues Milini, yo pregunté y cuando me dijeron, yo dije, sí, ya, o sea, ya no necesito nada más. Y ahí fue que me lancé del todo y trabajé hasta el 28 de febrero. Y mira qué bonito la vida, porque yo trabajé hasta el 28 de febrero y antes de renunciar para marzo ya tenía 3 eventos. Imagínate. Entonces yo decía, la vida responde a la acción. Muchas veces nosotros nos quedamos congelados porque no actuamos, porque no nos movemos, pero en el momento en que nos movemos, la vida nos va empujando y nos va mostrando si por ahí sí es. Para mí esa fue la confirmación, sí, por acá te queremos. Y enero, marzo, abril, mayo, junio, pues van 4 meses y yo te digo, no me ha faltado trabajo. Entonces, bueno, ya estoy muy feliz. Ya estoy muy feliz, pero fue difícil dar la noticia porque yo sentía que iba a dejar de ser como el orgullo de la familia, ¿sí? Como decir, pues es que tienes un puesto bueno en una empresa buena y ahora te vas a salir a dar charlas. Y es muy teso porque yo sé que esto les puede pasar a muchas personas, pero yo recuerdo que una de las primeras charlas que me invitaron a dar fue justamente en mi municipio, la alcaldía. La alcaldía hizo un evento y pues era una charla paga y todo, y yo recuerdo que estaba con mi hermana cuando llegó pues la señora que me iba a pagar, te dice que, ay no, fírmanos acá, como la cuenta de cobro estaba para pagarle, y mi hermanita vio y quedó como, ¿qué? ¿A usted le pagan por eso? Y yo, sí. ¿Cómo así? Es que, ¿cómo así? Yo no sé a los creativos, ¿por qué nos tiran tan duro? Es verdad, Lini, y mi hermanita, pues ella también, pues sí, porque ella decía que era más duro, por ejemplo, mi trabajo de financiera, ¿cierto? Pues yo manejaba como 3 o 4 compañías, para ella eso tenía más prestigio y más reto que pararme allá a dar una conferencia que para mí es muy natural porque yo hablo de mi historia, de los aprendizajes, de lo que he vivido, de resiliencia, de amor propio, pues que son como temas muy sencillos de alguna manera para mí. Entonces ella se quedó como, a ti te pagan por eso, o sea, no puedo creerlo. Y a mí también me dio como, ay, fue pucha, sí, es que ellas pensaban que yo era tesa, era porque era la financiera, pero ahorita estoy dando charlas, entonces como... Es que no eres solo eso. Y eso es lo que... ¿Qué eres? Odontólogo, abogado. No, ¿quién eres tú? Y que te gusta. Un montón de cosas. Y que te gusta. Y también yo después entendí, yo dije, si el día de hoy, yo me acuerdo que al final cuando ya dije, firmo la carta de renuncia y sí me voy, yo decía, si hoy fuera el último día de mi vida, yo moriría sin ser feliz. Porque ya sé que estoy desconectada, porque ya sé que me da pereza, y es muy triste, pero ya me da pereza levantarme a hacer lo que hacía. Si hoy fuera el último día, o si hoy fuera el último día de tu vida, tú estarías feliz haciendo lo que quieres. O de pronto te estás dando cuenta que no estás haciendo lo que quieres. Y eso es lo que te va a llevar a que tú tomes decisiones. Cuando yo dije, no, yo acá no estoy siendo feliz, entonces, bueno, yo me muevo para algo donde yo sí pueda hacer lo que yo quiero ser. Y si ya no soy el orgullo de mi familia, y si va a ser muy duro para mi mamá, y si lo que sea, bueno, yo lo asumo, pero es que la vida la estoy viviendo yo, no ellos. Total. Y ahorita voy para Estados Unidos para un evento y ya todos están súper orgullosos porque ya Laura va para Estados Unidos a dar el evento. Porque eso desde que uno sí esté mostrando los frutos, ahí sí te apoya hasta el perro y el gato. Sí, así es. Pero bueno. Lauris, ¿qué le decimos a esas personas que de pronto están transitando por un proceso difícil, sea una enfermedad, un accidente, una separación, un cambio de trabajo? Tantas cosas, porque todos tenemos retos y desafíos y problemas y dificultades, y yo creo que hasta el último día de nuestras vidas lo vamos a tener, porque la escuela no, la vida es una escuela y estamos acá aprendiendo, y bueno, todas esas situaciones son aprendizajes. ¿Qué les diría yo? Yo les diría, Lina, que miren esa adversidad, esa situación, ese desafío o ese problema, no como una cueva sin salida, sino simplemente como un túnel muy oscuro, ¿sí? Que tengan la confianza de que sí, está siendo oscuro, porque cuando tú vas en el túnel todo se ve muy oscuro, pero tú vas con la certeza de que hay una salida, ¿sí? De que hay una luz. Así tenemos que ver esas dificultades, así tenemos que ver esos problemas, con la certeza de que tienen una salida, de que no van a hacer eso toda la vida. Porque muchas veces lo que nos cuesta a los seres humanos es que, por ejemplo, si estamos en un tema de parejas y la estamos pasando muy mal, y obviamente eso es muy doloroso, sufrimos porque creemos que va a ser así por siempre, porque creemos que no hay una salida. Cuando tú tienes la certeza de que simplemente estás en el túnel, lo estás atravesando y es oscuro y que tienes derecho a pedir ayuda, ¿sí?
Te puedes acercar a alguien a que te prenda una linterna si tú lo necesitas, pero tú vas convencido de que al final hay una luz y de que al final hay una salida, tú sales de ahí mucho más fácil. Cuando tú de alguna manera te abandonas y dices, no, esto no tiene salida, esto es lo que es, así va a ser el resto de mi vida, pues puedes caer en una depresión muy profunda, puedes estar en rabia con la vida el resto de tus días. Finalmente no vas a lograr como el propósito que tenemos los seres humanos, que es aprender a ser felices, ¿sí? Si tú estás en esa, bueno, si caes en esa lucha, en esa rabia, en esa tristeza, pues no vas a ser feliz, ¿cierto? Si tú simplemente estás con la confianza de que ese es un túnel oscuro, de que ahí vas a salir seguro, convencido de que así va a ser, lo vas a transitar mucho más fácil. Vas a buscar ayuda si lo necesitas, pero vas a salir de ahí. Y de que siempre se estén preguntando, ¿para qué les está llegando eso a sus vidas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y puede que la respuesta no les llegue inmediatamente. Sí, no les voy a decir mentiras, ustedes no van a preguntar y por la noche les van a contestar, ¿no? Puede que se demore un tiempo, ¿sí? La respuesta llegará cuando ustedes estén preparados para entender eso que tienen que aprender. Pero simplemente tener esa disposición de para qué van a hacer, va a hacer que ustedes le encuentren sentido a la situación y la vivan con amor y no con queja. Y la vivan con optimismo y no con, no sé, como con rabia, con desasosiego, como sin esperanza. Eso es lo que hace la diferencia. Ay, Siempre. Lauris, muchísimas gracias por estar aquí y aceptar esa invitación, por tu historia, por compartirla y también por cada uno de esos consejos que hoy nos das para seguir mejorando como seres humanos. Con todo el amor. Con todo el amor siempre. ¿Dónde encontramos más de Lauris en redes sociales? En Instagram, por ahí me pueden encontrar. Soy Rayita al Piso, Laura Macha. Soy Rayita al Piso, Laura Macha. Yo siempre trato de contestar y siempre contesto yo, no contesta nadie más. Ya saben, para que sigan conectando con Lauris. A ustedes, gracias por escucharnos. Recuerden que estamos en Instagram, Spotify, YouTube y TikTok. Y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao.